Hola a todos, bienvenidos. Este es el webinar del seminario denominado Perfil psicológico del psicópata, incidencias del trastorno de la criminalidad, que va a ser dictado próximamente por quien les habla. Mi nombre es Agustín Romano, yo soy licenciado en psicología, egresado de la UDELAR, tengo formación en perfilación criminal y victimológica, dictada en cursos que he realizado tanto en Argentina como en Paraguay. También soy magíster en psicología criminal con especialidad en psicología forense, cursado también en Universidad Europea. Además, en lo que tiene que ver con mi práctica profesional, me desempeño como integrante del cuerpo de psicólogos del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial en Uruguay, integro el registro único de peritos en calidad de perito de oficio, básicamente. También soy autor de 2 libros, el primero editado por Fin de Siglo en el año 2015, titulado Éxtasis Letal, Criminales Psicopáticos en Uruguay, y el segundo del año 2018 por la editorial Chiado, llamado Ambición Mortal, Uruguayos de Mentes Criminales. Además me he desempeñado en asesorías tanto a nivel nacional, en casos de repercusión pública alguno de ellos, y también brindando asesorías a nivel internacional, particularmente a Estados Unidos, dentro de las actividades en las que he desempeñado labores hasta la fecha. Con respecto a esta nueva propuesta que elaboramos con el equipo de IAC, básicamente, lo que queremos de alguna manera es generar disparadores que ayuden a pensar un poco sobre lo que entendemos y asociamos cuando hablamos de la psicopatía y la criminalidad. En tal sentido, un poco para arrancar con esta propuesta que les estamos presentando, les propongo ver el siguiente fragmento de la película Psicópata. Un poco. Sus primeros trabajos eran demasiado modernos para mi gusto. Pero cuando Sport salió en el 83, creo que tomaron su rumbo, comercial y artísticamente. Todo el álbum tiene un sonido claro y vívido, con un profesionalismo consumado que en verdad realza las canciones. Han sido comparados con Elvis Costello, pero creo que Huey tiene un sentido del humor más ácido. Oye, Albert Strauss, ¿Sí, Ale? un periódico tirado en todo este apartamento. ¿Tienes un perro? ¿Tienes un perro famoso o algo así? No, Ale. Es un impermeable. Sí, lo es. En el 87, Huey lanzó esto, Paul, su álbum más completo. Creo que su obra maestra indiscutible es Give to Be Square, una canción tan pegajosa que es probable que nadie escuche las letras. Pero deberían, porque no solo habla de la concordia y la importancia de las tendencias, también es una postura personal de la banda. Oye, Paul. Trata de conseguir una reservación, entonces ahora, maldito estúpido. Bien, si de alguna forma les pregunto acá qué es lo que ustedes acaban de observar en este video, muy probablemente este fragmento que ustedes acaban de ver les pueda sonar de repente familiar o recurrente,
cuando se piensa en la vinculación de la psicopatía con la criminalidad, asociada a alguna persona que de repente mata a diestra y siniestra, sin algún propósito, y si bien es un escenario posible que este puede presentarse, quizás sea uno de los menos recurrentes habitualmente, menos aún si pensamos que no existe alguna motivación en concreto para el acto criminal. Es así que la presente propuesta de seminario sobre la psicopatía y su vinculación con la criminalidad, lo que de alguna forma pretende es introducir o nace a partir de la idea de desentrañar y un poco también de desmitificar conceptos que suelen estar asociados comúnmente y de los cuales les adelanto que este fragmento de película que observaron en definitiva solo tiende a mostrar lo que es un estereotipo, es decir, esto está básicamente adornado por la industria cinematográfica hollywoodense, pero cabe decir que el psicopático es mucho más que una máquina de destrucción, más aún ni siquiera capaz muchas veces lo sea. Habitualmente cuando pensamos que la psicopatía pensamos en la figura del psicopático en definitiva, lo solemos asociar a alguien que es destructor, que solo alberga maldad en su interior, y lo cierto es que muchas veces, y bajo determinadas circunstancias también en contados casos, también puede llegar a resultar alguien que sea útil para la sociedad en definitiva. Pensemos, por ejemplo, en aquellos casos en que se requiere alguien que no sienta miedo para emprender alguna actividad, por ejemplo, desactivar una bomba, por ejemplo, alguien que realice una cirugía de alto riesgo. Es decir, son actividades en definitiva en las cuales el perfil de la personalidad psicopática, en definitiva, puede llegar a encajar, puede llegar a ajustarse perfectamente, dado que lo que para muchos puede resultar una limitante, en definitiva para el psicopático muchas veces puede resultar un desafío atrapante, y esto nos introduce a pensar que no necesariamente todos los psicopáticos que ejercen actos criminales, en definitiva, puedan llegar a integrarse de otra manera a la sociedad que no sea solo a través de los actos agresivos. Puede pasar también que el psicopático tampoco cometa ningún delito a lo largo de su vida y que se integre a vivir dentro de parámetros que sean socialmente aceptados. Sin embargo, cabe decir que el propósito de este seminario, como se mencionaba anteriormente, apunta a ligar a la psicopatía específicamente con la criminalidad, y la idea de mostrarles este fragmento de video que veíamos recién era empezar a cuestionar un poco los estereotipos con los cuales habitualmente se liga el perfil del psicopático. De alguna forma, nosotros hemos visto a lo largo de la experiencia que este tipo de situaciones de criminalidad puede llegar a presentarse, no es la más habitual. Tenemos que entender que lo cierto es que las áreas muchas veces en las que incursionan este tipo de agresores y se desempeñan como tales, rozan lo ilegal, y las áreas a las cuales se puede vincular en ese sentido el psicopático pueden llegar a ser muy amplias. Puede ser desde el homicidio propiamente dicho, como ustedes observan en este fragmento de video, pasando por la estafa, incluso hasta ejercer violencia doméstica. El abanico es realmente muy amplio en este sentido. Y esto solamente si lo pensamos desde el punto de vista del derecho, pero al hacer mención básicamente a situaciones ilegales o situaciones delictivas, pero antes debemos entender que la psicopatía es una forma de ser en el mundo, básicamente, así lo definen varios autores, entre ellos Hugo Marietán, muy destacado en Argentina, y la clasificación diagnóstica como un trastorno en sí de personalidad sirve a los efectos de denominarle desde el punto de vista de la ciencia médica, en psiquiatría y también básicamente desde la psicología. El psicopático en sí, en lo que debemos entender para vincularlo a su incursión en el mundo criminal, es alguien que básicamente se va a guiar por sus propias reglas. Esto es, aun cuando se adapte a las normas de convivencia social, y lo que va a buscar constantemente es la satisfacción de sus propias necesidades. Esto es básicamente, y lo que tenemos que tener en claro desde ahora, que va a buscar lograr la consecución de poder. Ese es uno de sus principales motivos, su leitmotiv, podríamos decir, dentro de lo que es la característica principal o una de las principales de este trastorno.
En tal sentido es común de repente observar que presente tendencias egocéntricas, que las mismas se complementen de insensibilidad, de frialdad emocional, de egoísmo, y que cometa de repente los actos que entienda que sean necesarios para llegar a la consecución de su meta, para su fin. Muchas veces no le va a interesar siquiera lo que al otro le pase, lo que al otro le conlleve, aun cuando implique consecuencias que puedan ser negativas para las otras personas que se puedan atravesar en su camino. Esto ya sea familiares, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, compañeros de trabajo, no importa, en el ámbito que se inserte puede llegar realmente a ser muy destructor. Se va a poder valer evidentemente para ello de las estrategias que este tipo de personalidad considere necesario, como por ejemplo pueden ser el engaño, la seducción, la manipulación. Todo esto va a estar puesto realmente al servicio de la meta que tenga. Para ilustrar de repente un poco más lo que les estoy comentando, entiendo que puede estar bueno observar otro video que les comparto a continuación, que es proveniente de la película Bajos Instintos 1. Es un placer. Y el teniente Walker, hola. ¿Podemos ofrecerle algo? ¿Un poco de café? No, gracias. Viene usted con su abogado. La señorita Trammell rehusó su derecho a un abogado. ¿Me perdí de algo? Les dije que usted rehusaría un abogado. ¿Por qué rehusó su derecho a un abogado? ¿Por qué pensó usted que lo haría? Les dije que no pensaba esconderse. Pues esa es la verdad. No se puede fumar en este edificio, señorita Trammell. ¿Quiere decirnos qué relación tenía con el señor Boss? Hice el amor con él durante año y medio. Estaba como... No le daba miedo experimentar. Me gustan los hombres así. Hombres que me den placer. Él me dio mucho placer. ¿Alguna vez tuvo con él relaciones sadomasoquistas? Exactamente a qué se refiere, señor Corey. ¿Alguna vez lo ató? No lo ató jamás. No. Jane sabía usar muy bien sus manos. Me gustan las manos y los dedos. Usted escribe una bufanda de seda blanca en su libro. Tengo debilidad por las bufandas de seda blanca. Son buenas para toda ocasión. Pero dijo que prefiere que use las manos, ¿no es cierto? No, dije que Johnny sabía usar las manos. No me obligo a una regla. Voy con el momento. ¿Mató al señor Boss, señorita Trammell? Tendría que ser muy estúpida para escribir un libro sobre el crimen y luego matar a alguien como lo escribí en mi libro. Estaría anunciándome como la asesina. No soy estúpida. Sabemos que no es estúpida, señorita Trammell. Tal vez pensó en eso para confundirnos. Escribir el libro le dio una cortada. Sí, así es, cierto. La respuesta es no. No lo maté. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido.
¿Qué le parece el boxeo? ¿Es un juego? ¿Es divertido también? No creo que sea relevante en este momento. El boxeo fue divertido hasta que Manny murió. ¿Cómo se sintió cuando murió? Lo amaba, me dolió. ¿Cómo se sintió cuando le dije que Johnny Boss había muerto? Pensé que una persona que leyó mi libro jugaba conmigo. Pero no le dolió. No, Porque a él no lo amaba, Así es. aun cuando hacía el amor con él. solo me daba placer. ¿Jamás hiciste el amor con alguien más cuando estabas casado? ¿Cómo sabe que estuvo casado? Por eso lo adivinaba. Pero eso no importa. ¿Quieres un cigarrillo? ¿Ustedes no se conocían? No. Bien, como podrán observar en este video, la complejidad que reviste realmente este tipo de trastorno de la personalidad es realmente muy compleja, sobre todo observando aquí lo que refiere a aspectos manipulatorios, de la seducción, del engaño. Entiendo que aquí queda más que evidente y bien plasmado. Es un trastorno que además debemos decir que se agrava en aquellos casos en los que el nivel de inteligencia de la persona que lo padece es alto, porque en definitiva puede llegar a desarrollar estrategias muy elaboradas para conseguir su finalidad. En tal sentido, podemos decir que la psicopatía como tal compromete un tipo de trastorno cuyo abordaje y tratamiento en definitiva resulta de los más complejos, y la incursión de las personas que lo padecen en el mundo delictivo en definitiva puede llegar a ser incluso hasta con consecuencias devastadoras por lo que pueda llegar a desatar. Muchas veces lo que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de trastornos, más allá de lo que son las características de personalidad, todos los rasgos que pueden llegar a desplegar destructivos en definitiva, tiene que ver con otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, que sus acciones pueden impactar en una doble vertiente, que por ejemplo nos generen fascinación por un lado, rechazo por el otro, y esto de alguna manera conviene explicarlo porque desde una concepción moral, muchas veces los seres humanos en definitiva, desde una regulación normativa, existencial y hasta biológica, si se quiere, en cuanto a la conservación de nuestra especie, se entiende que los actos de los psicopáticos van en contra del desarrollo en definitiva de las sociedades y en un sentido básicamente destructivo, como decía, pero por otra parte en nuestros aspectos más básicos, más constitutivos, más instintivos, a los cuales el psicopático puede dar rienda suelta sin prejuicios ni limitaciones, puede surgir incluso un dejo de identificación, en el cual muchas veces nosotros podemos llegar a proyectar en el psicopático y en sus actos los aspectos que la mayoría de las personas, en definitiva, no nos animamos a desatar por estos conceptos morales, como decía mencionado, porque entendemos que está mal o porque tiene consecuencias legales que incluso puede atentar contra nuestra libertad de circulación en definitiva si corremos el riesgo de caer privados de libertad desde el ámbito de la justicia. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto en la mayoría de las personas suele estar reprimido, pero en el psicopático no, y por eso muchas veces suele generar este tipo de fascinación, en definitiva, como les decía, más allá del rechazo desde el punto de vista de otras áreas. La psicopatía debemos decir también que abarca mucha complejidad en su estudio, es un trastorno podría decirse, de los más estudiados a nivel científico, en tanto aún no surge un acuerdo unánime a nivel académico, a nivel de la ciencia, en cuanto a su origen básicamente, el cual resulta muchas veces controversial y se podría decir también como debatido en ciertos aspectos. Es objeto de estudio constante incluso hasta el presente y se han elaborado de las más diversas teorías para poder explicar de alguna forma cuál es la génesis de este tipo de trastorno, desde lo biológico, lo social, lo ambiental, lo cultural, lo que tiene que ver con lo mental también,
y la interrelación entre estos aspectos se han utilizado muchas veces para intentar dirimir cuál es la génesis, cuál es el origen de este tipo de trastorno de la personalidad, y en definitiva, de alguna forma ser más asertivos en el tratamiento de las dificultades que revela este tipo de forma de ser, como les decíamos, en el mundo. De alguna forma, con esta nueva propuesta de Jack, lo que le proponemos como objetivo es adentrarnos a acercar básicamente a quienes participen a los elementos clínicos forenses de lo que tiene que ver con el trastorno psicopático de la personalidad, es abordar también un poco la complejidad que reviste este trastorno, como decíamos, en su génesis, en su diagnóstico y en su tratamiento, es analizar también la vinculación que tiene con la criminalidad, y de alguna forma es también poder analizar consecuencias victimológicas en quienes se vinculan, por ejemplo, con un psicopático, porque muchas veces se habla solo de la persona que la padece la psicopatía, pero no de quienes se vinculan con ella y cuáles son las consecuencias que pueda padecer. En lo que tiene que ver con el contenido programático que les vamos a proponer en este seminario, se encuentra realizar un rastreo de los antecedentes históricos de la psicopatía, del concepto, la etiología y cuáles son sus clasificaciones, el diagnóstico diferencial que se pueda establecer, cuáles son básicamente las teorías explicativas sobre la psicopatía desde autores de antaño hasta los más recientes investigadores en la materia. También les proponemos integrar las formas de evaluación más aceptadas al día de hoy de este trastorno de la personalidad, así como las formas de llevar adelante entrevistas con este tipo de personalidades desde el ámbito de la ciencia, desde el ámbito académico, y cuáles son las metodologías más utilizadas incluso a la fecha para su abordaje y tratamiento. Como les decía también, el factor victimológico es importante considerarlo aquí, y en ese sentido el plano victimológico y la asistencia a las víctimas va a ser otro de los aspectos que se tomen en consideración. Es así que queda cruzada la invitación para asistir a este seminario de psicopatía y su vinculación con la criminalidad. Los esperamos.